Muy buenos días. Buenos días. Buenos días con todos. Doce cadetes. Ok. Un ratito, chicos, déjenme ver cuántos están registrando asistencia. Y esa música, profe. Ajá, sí, ya, ok, un ratito. Nada más. Clases virtuales. Primero a entrar a clases. Veamos. Tengo registrado de 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 no han registrado asistencia. Solo hay 12. De 12 hay uno que no está conectado. Ah, no, ya están todos. Okay. A ver. Vamos a compartir su libro de primero de bachillerato en la página 174. Página 174. Profesor, dice Andrea que no se puede conectar porque tiene problemas con internet. Ok, listo. Gracias. Página 174. Y en la página 174 me dice funciones monótonas. ¿Sí o no? Pero de esas funciones monótonas yo quiero solamente ver la definición.
Definición. Me dice una función definida sobre los reales se dice que es creciente en un intervalo si para cualquier par de valores A y B el intervalo de A debe de ser menor a B. Si es creciente, y es decreciente en un intervalo sí para cualquier par de valores A y B en el intervalo, si A es menor a B. Y acá está lo contrario. Entonces f de A tiene que ser mayor a f de B. Y en creciente, f de A tiene que ser menor a f de B. Todo lo contrario. ¿Qué más me dice? Es constante cuando en la gráfica sale una recta, no se mueve para nada, ¿no? Tanto los valores de X como de Y van a ser igual, van a tener el mismo valor. Y no siempre sucede eso. Déjenme buscar algo más que necesito de aquí. Porque esa no es la verdadera definición de función monótona. La monotonía está dada por la relación de orden de elementos del dominio y recorrido. Ok. Bueno, parte de ello sí tiene sentido. Una función es monótona por partes si se puede partir su dominio de manera que en cada una de las partes de la función sea monótona y ofrezca determinar si es creciente o decreciente o es constante. Okay. Pero ese no es la verdadera definición. No es la verdadera definición de funciones monótonas. Me dice el bloque de hoy. Funciones monótonas. Para hacer una función monótona, el dominio de la función se lo parte en intervalos
se lo parte en intervalos, se lo parte en intervalos, los cuales indican si la función es creciente o decreciente, creciente, decreciente, creciente, decreciente, o es constante. Para hacer una función monótona, el dominio de la función se la parte en intervalos, los cuales indican si la función es creciente, decreciente o es una constante. Para resolver una función de este tipo, se debe emplear para resolver una función de este tipo, se debe emplear la derivada para resolver una función de este tipo se debe emplear la derivada. ¿Qué tipo de derivada? La regla de la cadena. Regla de la cadena. ¿Qué es una derivada con regla de la cadena? Ok, ¿cómo se la aplican? A explicarle qué es la derivada de la regla de la cadena. Derivada empleando la regla de la cadena. Derivada empleando la regla de la cadena. Uno. Se multiplica el coeficiente numérico que acompaña a la variable o que se multiplica el coeficiente numérico que multiplica a la variable por el exponente.
caso el exponente va a estar acompañando a la variable. Y a ese exponente se le restará una unidad. Y a ese exponente se le restará una unidad. ¿Okay? Entonces, si hay valores constantes, entonces, su derivada es 0. Si hay valores constantes, su derivada es 0. Constante es un número cualquiera entero que no esté acompañando a ninguna variable. Esa es una constante. O puede ser un número irracional. En este caso tenemos al número pi, a un ángulo teta, un ángulo beta, un ángulo alfa. ¿Okay? Son valores constantes. Epsilon, que es la letra E, también son constantes. Entonces, ¿qué más? Ok, eso es con respecto a la derivada empleando la regla de la cadena. Vamos a hacer un ejercicio para que usted lo entienda un poquito cómo es la regla de la cadena y después partimos y analizamos las funciones monótonas a través del hogar. Para que después no se asuste. Dada la siguiente función, x al cubo menos 3x al cuadrado menos 6x menos 9. Okay. Si tengo una variable que tiene un exponente, delante de esa variable quiere decir que está el número. ¿Qué número está delante de x al cubo? El 1. 1. Entonces, voy a hacer la derivación de esta función. F de x, derivada. F de x, derivada de f de x va a ser igual función f de x igual a x al cubo menos x al cuadrado menos 6x menos 9. Me dice la regla, se multiplica el coeficiente numérico que multiplica a la variable por el exponente y a ese exponente le debo de restar una unidad. Voy a derivar x al cubo. 1 por 3. Escribo la variable, pero el exponente de esa variable le voy a restar una unidad. Me queda 3x al cuadrado. Okay. Préstale mucha atención porque después esto es una sola explicación y usted comienza a trabajar. Menos 3 por el exponente, 3 por 2, 6. Escribo la variable, hago la resta respectiva. 2 menos 1 me quedaría 1, entonces ya no le escribo, ¿no?
porque se sobreentiende que esa variable está elevada a la primera. Menos 6 por 1, 6. Haga de cuenta que esa X está elevada a la primera. Entonces, 1 menos 1 me da 0, ¿no? Ya no escribo la variable tampoco, ¿no? Solamente me queda menos 6. No derivo menos 9, ¿por qué? Porque me dice si hay valores constantes, entonces su derivada es 0. Por lo tanto, hasta ahí llega la derivada de esa función. ¿Okay? Nada más. Eso es la regla de la cadena. Hay otro proceso para obtener la derivación, pero eso no incurre que se la explique dentro de este ejercicio. Aquí el ejercicio solamente me dice para analizar funciones monótonas se emplea la regla de la cadena. Se acabó. No hay otro tipo de derivación. ¿Okay? Preguntas hasta ahí, chicos. Preguntas. Yo, profe. Y ya, ¿y por qué ya no va el 1x elevado al cubo? ¿A dónde? Ahí. ¿Qué pasó con ese número? ¿Por qué? ¿Qué dice la regla número 1? Se multiplica el coeficiente numérico. Menos 3 por 2, 6. 6. Escribo la variable porque es mayor a 1. 2 menos 1, me queda 1 todavía, ¿no? Entonces me queda solamente la variable. Sigo. Menos, el tercer término tiene x elevado a la primera. Entonces digo 6 por 1, 6. Pero si yo le resto el exponente de la variable 1 menos 1, me queda 0. Ya no escribo la variable. Me queda menos 6. El cuarto valor es un valor constante que no tiene variable. No hay variable. ¿Qué me dice la regla? Si hay un valor constante, su derivada es igual a 0. Cero. Ya no lo derivo. No puedo derivar un valor constante. Entonces la derivada de esa función es 3x al cuadrado menos 6x menos 6. Se acabó. ¿Okay? Preguntas. Pregunte. Vamos, pero no quiero que se me equivoque en el ejercicio. ¿Ok? Quiero que esté en papelito, pero que si no. Vamos a hacer unos cuantos casos prácticos de regla de la cadena. Casos prácticos. Derivada. La regla de la cadena. ¿Okay? Les planteo la función f de x es igual a 4x a la cuarta más 3x al cubo menos 2x al cuadrado más 3x menos derívelo empleando la regla de la cadena. Si usted va a hacer una derivación de una función, entonces usted ponga f, una comilla, de x. Que de esa forma usted ya está diciendo que la derivada de esa función va a quedar de la siguiente forma. ¿Cómo quedaría entonces? El primer término, ¿cómo quedaría? 16x al cubo.
16x al cubo. Okay. Antepongo el signo, derivo el segundo término. ¿Cómo me quedaría? 9x al cuadrado. Okay. Antepongo el signo y derivo el tercer término. ¿Cómo quedaría? Menos 4x. 4x. Exacto. Antepongo el signo para derivar el cuarto término. ¿Cómo quedaría? 3. 3. Pregunta, ¿derivo el último término? No. No, porque es una constante. Entonces mi derivada es esta. Derivada de esa función. Si yo les planteo la función f de x es igual a 8x a la quinta menos 3x al cuadrado, 7x más pi. ¿Cómo me quedaría? Derivada de la función f de x es igual. El primer término. 40x a la cuarta. 40x a la cuarta. Antepongo el signo para derivar el segundo término. ¿Cómo quedaría? 6x 6. más 7. Antepongo el signo porque tengo una variable elevada a la primera. 7. 7. Pregunta, ¿derivo el valor de pi? ¿Sí o no? No. No, porque los valores de pi son números irracionales y un número irracional es un valor constante, siempre se lo considera constante. Dentro de estas letras o de estos símbolos griegos tenemos la E, tenemos la A, tenemos pi, ¿okay? Y hay mucho más. Esos valores se consideran constantes. Por lo tanto, la derivación de estos valores siempre va a ser cero. Siempre va a ser cero. ¿Okay? ¿Qué más debo de saber para poder calcular una función? ¿Qué más debo de emplear para calcular una función? El paso número 1 es realizar la derivación de dicha función. El paso número 2 se factoriza o se factoriza la derivada empleando los casos de factorización paréntesis, sexto caso, y
séptimo caso. El sexto caso, ¿cómo era? ¿De qué forma era el sexto caso? Sexto caso era igual a x al cuadrado más bx más c es igual a 0, ¿no? Ese era el sexto caso, ¿no? Y el séptimo caso era igual a ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. Lo puedo trabajar por factorización o se emplea la fórmula general. Se emplea la fórmula general. Y la fórmula general me dice x sub 1, x sub 2. Va a ser igual a menos b al cuadrado olvidé de la fórmula general. A ver, ¿quién se recuerda de la fórmula general? No me recuerda esa formulita. ¿Quién se sabe la fórmula general, chicos? 2 puntos, rapidito. Antes de que la encuentre. ¿Quién tiene la fórmula general? Nadie. No puede ser. La verdad que no me acuerdo la formulita esa. Ok. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado B al cuadrado menos de 4ac. 2a. Por estas dos fórmulas podemos trabajar la derivada de esa función. Lo podemos trabajar o resolver por caso de factorización igualando los dos paréntesis a 0, o lo podemos trabajar por fórmula general y de igual manera vamos a obtener dos valores diferentes, ¿no? Vamos a dejar ya puesto todos los puntos y la próxima clase trabajamos ejercicios prácticos. Una vez que ya he derivado, una vez que ya he factorizado o he calculado los valores que va a tener x sub 1 o x sub 2 a través de fórmula general, el tercer paso es cálculo de los intervalos. Y los cálculos de los intervalos solo te van a determinar en qué parte de esa gráfica la función es creciente o decreciente. ¿Okay? ¿Cómo yo calculo los intervalos? Los valores obtenidos en el punto 2,
se los representa dentro del plano cartesiano. Dentro del plano cartesiano. Okay. Una vez que ya están representados dentro del plano cartesiano, vamos a coger 3.1, se selecciona un número menor al valor que se encuentra a la izquierda. Se selecciona un número menor al valor que se encuentra a la izquierda. Si el valor que se encuentra a la izquierda es un número decimal, quiere decir que voy a seleccionar el número entero que es menor a ese número, ¿no? ¿Okay? Ese es para obtener el primer intervalo. Punto 2. Se selecciona y se lo reemplaza en la función. Y se lo reemplaza la función. 3.2 se selecciona el valor de la izquierda y se lo reemplaza en la función. Y luego 3.2 3.3 se selecciona un número mayor al valor que se encuentra a la derecha y se lo reemplaza en la función planteada. Selecciona el valor de la izquierda. Se selecciona un valor mayor a la izquierda. Si es negativo, sería 0.
Esos son todos los pasos para poder trabajar una función, para poder calcular una función monótona. Sí. Cálculo de los intervalos obtenidos en el los valores obtenidos en el punto 2 se lo representa dentro del plano cartesiano. El primer paso, se selecciona un número menor al valor que se encuentra a la izquierda y se lo reemplaza dentro de la función, y esto determina si sale positivo, quiere decir que el intervalo o la función va a ser creciente. Si sale negativo, la función es decreciente. Se selecciona el valor de la izquierda y se lo reemplaza dentro de la función planteada. Al reemplazar este valor se va a obtener un valor decreciente negativo, por lo cual indica que la función va a ser decreciente. Pero bueno, esto lo hacemos en la siguiente clase. Ya queda planteado todos los parámetros. Si hay preguntas. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Entonces pasa a la previdencia. A ver, Anthony, dígame, ¿qué pregunta iba a hacer Anthony? Que si entonces se puede enviar por evidencia. Ok. Si no hay preguntas, chicos. Otra cosa, me había olvidado. Hay una tarea que le envié el 6 de enero, parece. Ok. Y anoche la activé porque hay algunos cadetes que no la han subido todavía. Así que está activado. Aproveche, suba esa tarea. Ya está calificada. Algunos tienen 2. No se quede con ese 2 porque eso le afecta bastante. Okay. Bueno, señores, si no hay preguntas, nos despedimos. Hasta luego. Chao. Chao. Chao, profe.